Es un placer volverlo a acompañar por esta plataforma del Canal Territorio, el canal de la bendición. Bendecimos a nuestros hermanos de la fe, bendecimos a nuestros amigos, bendecimos a los simpatizantes, a los que siguen la señal en todos los dispositivos y en todas las partes del mundo. Que el Dios de los cielos pueda bendecir tu vida, que el Dios de los cielos pueda derramar ese favor a través de su gracia y te pueda alcanzar a ti. ¿Sabes que tenemos un Dios bueno? Tenemos un Dios glorioso, un Dios misericordioso. Y en esta hora te vengo a hablar de ese Dios maravilloso que desea que tengas una buena relación con Él, pero también que puedas tener un descanso en Él. Que hay tiempo para pensar, hay tiempo para hacer un stop, hay tiempo para hacer una pausa, hay tiempo para hacer una reflexión. Y tenemos ese tiempo maravilloso para descansar, para meditar, ¿cierto? Porque entendemos de que esta vida está convulsionada, que esta vida está agitada, algunas veces está hostil, porque en estos tiempos estamos viviendo eso. Pero el Señor nos dice a través de su palabra, porque Él lo hizo también, hay tiempo para descansar y hay tiempo para replantearse cómo es nuestra relación con el Señor. La Escritura nos enseña que Cristo nos dice: a mí lo que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese descanso es necesario porque ese descanso es un refrigerio para nuestra vida, es un refrigerio para nuestra alma. Hoy estamos aquí en esta maravillosa, la bahía de Santa Marta. Y es una bahía propicia para eso. La gente viene aquí a descansar. La gente viene a buscar un espacio propicio para oxigenarse de las cosas diarias o de la rutina diaria en la cual cada uno se desenvuelve. Así que para sacarle el máximo provecho a este devocional, tenemos que leer el pasaje de 11:28. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Algunas veces caminamos con el Señor y creemos que ese caminar es perfecto, que ese caminar no le hace falta absolutamente nada. Todos los días nos levantamos con el ánimo arriba, todos los días nos levantamos con esa esperanza y llenos de fe, porque ese caminar va como nosotros deseamos. Pero también hay otros días que nos levantamos y creemos que no hallamos a Dios por ningún lado. Y creemos que Dios no nos contesta nuestra oración y creemos que Dios está aislado de nosotros. Pero muchas veces son conclusiones nuestras, porque Dios siempre está ahí para trabajar. Dios siempre está ahí para traer ese crecimiento espiritual que tú y yo necesitamos. El descanso es necesario. Dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3, que el Señor, después de haber terminado toda la creación, santificó el séptimo día y tomó un descanso. ¿Tomó un descanso de qué? De toda su creación. ¿Tomó un descanso de qué? De toda la organización que Él hizo en el cosmos, en el universo y en esta tierra. Y si Dios lo hizo, tú y yo estamos llamados a eso. Porque cuando el Señor nos dice: venid a mí, nos está dando es una ordenanza. Nos está dando es una palabra de decir: vengan a mí. No nos está dejando opción. Entonces, los que creemos en el Señor, es necesario que nos acerquemos a Él para descansar. ¿Qué estás pasando hoy? ¿Cuál es la situación por la cual estás viviendo? ¿Cuál es la agitación espiritual o física en la cual hoy estás? ¿Cuál es el correr diario? ¿Cuál es la rutina que nosotros desarrollamos todos los días? Y seguramente es un día tras otro día, es un día tras otro día, es un día tras otro día, y no hay espacio para ese stop. No hay ese espacio para ese descanso. Y es necesario el descanso. Cuando decidimos descansar del trabajo y de todo afán, demostramos confianza en la obra del Señor, porque se trata de eso. ¿Sabe que la persona que continuamente está buscando soluciones es porque no depende de la obra de redención y de la obra de favor a través de la gracia que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí? Es necesario poder confiar en el Señor diariamente. Es necesario poder aumentar nuestra fe. Cuando hay quietud de nuestra parte, le estamos diciendo al Señor: Señor, ya yo no puedo. Señor, necesito que tú hagas una intervención divina, necesito que hagas una intervención sobrenatural sobre este asunto. Y ahí, cuando tú decides que el Señor actúe en esa intervención, tú te tomas un tiempo, tú te tomas un stop, tú te tomas una pausa, tú te tomas una reflexión y lo dejas actuar a Él.
Los caminos del Señor son perfectos. Si tú y yo caminamos con el Señor diariamente, tenemos que confiar de que Él es el que guía nuestros pasos. Y si Él guía nuestros pasos, nos va a llevar a puerto seguro. Nos va a llevar a un lugar de descanso. Nos va a llevar a un lugar de refrigerio. Así que nosotros tenemos que confiar en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y el cual nos hace la invitación a nosotros de ir a Él. Quizás hoy estás buscando la solución de un problema económico, quizás hoy estás buscando la solución de una enfermedad o de una situación de sanidad. Seguramente hoy estás buscando la solución porque hay un hogar que está resquebrajado o porque hay un dilema de zozobra, de desconfianza, de tribulación en tu vida. Y seguramente estás buscando esa solución. Y mientras tú buscas esa solución, no dejas trabajar al Señor. Mientras tú buscas esa solución, no dejas espacio para la intervención divina. Y de eso se trata la palabra en esta hora. Es que podamos descansar en el Señor y que Él a través de su poder, a través de su gloria, a través de esas promesas que Él nos dejó a través de las Escrituras, podamos dejar que Él intervenga. Podamos dejar que Él tome el camino, tome la respuesta y venga a favor tuyo y a favor mío. Pero es necesario descansar. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros continuamos en esa vida agitada, si nosotros seguimos buscando soluciones a través de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio conocimiento, va a llegar el momento en que nos vamos a saturar. Va a llegar el momento en que nos vamos a cargar tanto que vamos a explotar emocionalmente, sentimentalmente y físicamente. Y Dios no desea eso. Dios desea es que pongamos nuestra dependencia a Él. Y por eso la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque sí o sí necesitamos depender del Señor. Sí o sí necesitamos esperar del reino de los cielos la respuesta que tú y yo estamos buscando. Pero la única forma de poder encontrarla es depositar nuestra confianza en el Señor. La única forma de encontrarla es depositar nuestra fe en el Señor. Y mientras eso sucede, tú tienes que esperar. Mientras eso sucede, tú tienes que descansar. Mientras eso sucede, tú tienes que tomar una pausa. Dejémosles el problema con el esposo, el problema con la esposa, el problema con los hijos, el problema con el jefe, en el empleo, en la universidad, el problema de la deuda, dejémoselo al Señor. Lo que el Señor nos invita a nosotros es que podamos ser activos a través de la oración, que podamos ser activos a través de nuestra fe, que ella pueda aumentar diariamente y a través de ese aumento de la fe poder agradar el corazón de Dios. Pero mientras eso sucede, el Señor está interviniendo, y mientras el Señor está interviniendo, tú y yo necesitamos descansar en Él. Descansar en Él. ¿Saben por qué? Porque el enemigo está interesado en que se turbe vuestro espíritu. El enemigo está interesado en agitar todo el tiempo las aguas para que tú y yo perdamos confianza en el Señor, para que tú y yo perdamos de nuestra vista al Señor. Pero el enemigo, como está vencido, no tiene parte ni arte en los asuntos del reino de los cielos. El Señor te está invitando a que te tomes una pausa, que hagas una reflexión, a que tomes un descanso, que vayas a Él y que le tires tus cargas, que le tires tus aflicciones, que le tires sus dolores, que le tires sus atribulaciones, porque Dios está interesado en aligerarla. Dios está interesado en aligerarla. Necesitamos un descanso del Señor. Dice la Escritura en Lucas 5:16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿De quién habla Lucas? Habla del mismo Señor Jesús. El Señor iba en las aldeas, iba por las ciudades, iba por los pueblos, compartía la palabra de Dios, la multitud venía a Él les enseñaba, algunas veces les alimentaba, ¿cierto? Sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos. El Señor, en su obra de redención, de acercar el reino de los cielos aquí en la tierra, trabajó mucho. Y todos los días trabajaba mucho. Pero la Escritura nos enseña en Lucas 16 que Él también se apartaba a un lugar desierto y oraba. ¿Para qué? Para descansar, para entregar toda esa carga al Padre, para entregar toda esa situación espiritual en la cual Él vivía, entregársela al Padre, y que el Espíritu de Dios viniera a traer el refrigerio, que el Espíritu de Dios viniera a traer la consolación y que el Espíritu de Dios viniera a dar la nueva fuerza. Es exactamente lo que te pasa a ti y a mí, de que en todo este agite tenemos que apartarnos un momento y descansar. ¿Y la forma de descansar cuál es? Porque no te estoy diciendo que te vengas a una playa y te acuestes 4 horas, no. Descansar en las promesas de las Escrituras. ¿Cuáles son?
la lectura de la palabra y la meditación diaria, la oración, la alabanza, cantarle himnos al Señor. Ese es nuestro descanso en Él, que mientras tú leas la palabra, la revelación del Espíritu Santo venga a ti y te muestre lo que va a pasar con esa situación, lo que el Señor va a hacer con esa situación, que mientras esté la carga, tú descansas en el Señor, abriendo los labios y cantando un himno de alabanza, colocando en tu boca una alabanza nueva. Ese es el descanso que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y mientras tanto, el problema, ¿de qué lado está? Del lado del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la situación de dolor? En el lado del Señor Jesucristo. Mientras yo me dedico a exaltar en descanso las cosas del reino de los cielos para agradar cada día al Padre a través de Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios traiga ese refrigerio, Dios actúa. Dios actúa. ¿Saben por qué? Porque Dios, en su infinita gracia y misericordia, se está dando cuenta que tú y yo dependemos del Señor. Y lo más bonito en esta tierra, lo más bonito de vivir en esta tierra es depender del Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando las cosas se dan, tú las disfrutas más, porque saben de dónde viene. Cuando la bendición te alcanza, tú la disfrutas más. ¿Saben por qué? Porque sabes de dónde viene. Así que es tiempo para descansar. Y te pregunto esto, ¿te preocupa o te estresa en cuanto a tu relación con el Señor? Si te preocupas o te estresas por la relación del Señor es porque estás llevando una vida agitada. Entonces vamos a replantearnos, ¿cierto? Porque siempre hay espacio para ese descanso. Antes de ir a trabajar, antes de ir a estudiar, antes de empezar nuestra rutina diaria, ir a descansar. ¿Y cómo podemos descansar? Levantar un devocional, levantar alabanza, levantar himno, levantar adoración, meditar en la palabra de Dios. Y nosotros salimos de nuestros hogares livianitos. ¿Saben por qué? Porque el Señor conoce nuestra causa. Porque el Señor conoce toda nuestra vida. Y la Escritura nos enseña también que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así sea que se te olvide algo, como tú decidiste descansar y meditar en las cosas espirituales, Dios trae a memoria lo que tú y yo no pudimos decirle y el Señor viene a actuar a favor de eso. Así que la garantía está. La garantía está. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque eso nos va a dar descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque eso nos va a dar descanso. Nuestra pelea no somos nosotros, y para lucharla sola. Tenemos un aliado y el mejor aliado que cualquier ser humano pueda tener sobre esta tierra y es el Señor Jesucristo a nuestro lado. Y tenemos el mejor guía y la mejor orientación que un ser humano puede tener en esta tierra y se llama Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y a donde nos guía el Espíritu Santo de Dios es lo que más nos conviene y es la bendición que el Señor quiere entregarnos. Así que está dicho, es tiempo de tomar una pausa, de hacer una reflexión, de tomar un descanso en las cosas espirituales de nuestro Dios, que mientras nosotros nos dedicamos a eso, Dios interviene en lo que nosotros no podemos intervenir. Para mí ha sido un placer maravilloso y que esta palabra y que esta meditación en esta hora pueda ser una rema en tu vida y que cuando venga esa carga, que cuando venga esa dificultad, que cuando venga esa tribulación, esa aflicción, podamos descansar en el Señor, haciendo oración, meditando en la palabra, abriendo nuestros labios y confesando la grandeza de nuestro Dios, confesando la magnificencia de nuestro Creador y le dejemos todas las cosas a Dios, porque Dios se encarga, porque Él es bueno en gran manera, porque Él es bendito en gran manera. ¿Y saben por qué? Porque tú eres su hijo, yo soy su hijo, y Él recompensa bien a los que creemos en Él y a los que dependemos en Él. Es un placer. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia IBN, una casa para todos. Y te mando un saludo enorme y que todos los días podamos caminar en ese descanso que Dios quiere para ti y para mí, porque eso es refrigerio para nuestra alma. Dios te bendiga y Dios te guarde.